Pues aquí seguimos, comenzamos con la segunda parte de nuestro programa y vamos a saludar a un invitado muy especial, uno de nuestros grandes atletas del momento, y estamos convencidos que en unos días nos va a dar muchas alegrías en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo que se celebra en el Luis Puig, aquí en la Comunidad Valenciana, en el pabellón Luis Puig de Valencia, Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Y este hombre que tengo aquí detrás se llama Dani Cerdán, es atleta del Club Atletismo Torrent, y ya presume de tener 3 medallas de plata absolutas en la prueba de los 200 metros lisos, es campeón de España promesa en esta misma distancia y sueña muy alto. Dani Cerdán, hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a Crono. Gracias. No sé si te estoy presionando, pero No. Tú sueñas, ¿no? Con el oro. Hombre, pues claro. Después de 3 platas absolutas que llevo, todo lo que no sea ganar el oro ya lo he hecho, así que... Y además corriendo en casa. Hombre, eso es un aliciente, como pasó en Torrent, por ejemplo, cuando gané. Eso es lo que voy a decirte, porque hay atletas que luego cuando llega el momento de competir en casa, pues la presión les puede. Tú ya has demostrado que no, porque hace nada, en la temporada de aire libre, en Torrent, Campeonato de España Promesa, quedaste campeón de España. O sea que... Hombre, presión tenía, eso seguro. O sea, sí, realmente sí que fue el campeonato que más presión tuve, en el que más cagado estaba realmente, pero bueno, o sea, realmente te puedes o hacerte más pequeño o hacerte más grande, en este caso. Bueno, tú grande eres, o sea que ya en este sentido ya partimos de arriba. Bueno, ¿cómo llegas? ¿Cómo estás? Bien, de momento pues mejor que el año pasado y mejor que el anterior y etcétera, cada vez voy mejorando más. Y este año realmente no he competido mucho en 200, sino que me he centrado un poco más en el 400, pero eso a la hora de la verdad me va a ayudar. Sí, mira, te estamos viendo precisamente en el 400 del Criterium de pista cubierta hace nada, cuando bueno, se celebró también en el Luis Puig. Se te hizo largo, ¿eh? Bueno, a ver, el primer 200... El primer no tengo 200 nada es que espectacular. Pero sí que se me hizo largo, me faltaron ahí 50 metros, casi 100 metros. A partir de ahí entonces empiezo a deshincharme pero bueno. ¿Tenías en ese momento todavía un poco la duda de que ibas a competir en el 200 en el lugar del 400? O... Sí, todavía no estaba claro. Yo, como veis, yo salí a muerte. Y para ver, porque si quiero hacer el 400 en el de España, realmente pues necesito una buena marca. Algo que me diga que puedo competir con los mejores. Entonces yo fui a muerte a por esa marca. No salió, pero claro, siempre tengo mi prueba, que es el 200. Pues eso es lo que diferencia a los grandes deportistas, los que no se amilanan y que van a por todas, aunque luego las cosas no acaben como uno desea. Me gustaría conocer un poquito más a Dani Cerdán. Vamos a dejar clara una cosa, no eres de Torrent, corres con el Club Atletismo Torrent, pero no eres de Torrent. Correcto, yo soy de Valencia, de toda la vida. De Patrais. De Patrais, correcto. Realmente empecé haciendo atletismo en el Valencia Terra y Mar, en la escuela, y me cambié al Torrent ya en categoría junior. O sea, realmente casi la mitad de la vida atlética la he pasado en Valencia y la otra mitad, esta última mitad, pues en Torrent. Pero claro, si vinculamos todos tus éxitos, todos tus grandes resultados deportivos sí, al Club Atletismo Torrent, pues es normal que se te considere como de casa. Correcto. Hombre, también Torrent es más pequeño y bueno, y allí me siento muy cómodo y tampoco me molesta que me digan que soy de Torrent, pero... No, sí, está claro, pero sí, simplemente es porque hasta incluso yo llegué a un momento en que pensaba que también eras de Torrent. Eres un atleta muy completo. ¿Cómo llegas a tu prueba de los 200 metros lisos? Porque antes tienes un recorrido ahí con otras pruebas, ¿no? ¿Cómo llego a lo largo de la historia? De hecho me parece que tú cuando comienzas a hacer atletismo lo primero que haces es marcha. Sí. Yo realmente... Por menudo cambio. Sí. Yo, si no recuerdo mal, bueno, yo empecé pues viendo a Paquillo Fernández y la verdad es que me gustaba la marcha. Me apunté y digo, pues a la marcha. Realmente no la entrenaba, sino que hacía de todo general, era infantil todavía, pero a la hora de competir pues con el equipo y tal, pues el marchador. Era un chavalín pequeñito y vale, a dar vueltas. Y llega un momento que te das cuenta que, o alguien dice, yo creo que tú podrías hacer mejor otras pruebas. No, bueno, realmente fui yo. O sea, mejor yo bien no hacía realmente nada, pero me lo pasaba muy bien en todo. Luego ya empecé a probar el foso, saltos, longitud, triple y bueno, realmente la velocidad siempre la he tenido ahí, pero... Hasta incluso has llegado a lanzar peso, ¿no? Yo he hecho de todo. Tenemos una imagen de Dani Cerdán lanzando peso, bueno, porque te atreves con todo.
Ah, bueno. Esto hace poco realmente, ¿no? Pero sí. A principio de temporada, pues siempre hacemos pruebas inusuales y nos apuntamos. Claro, yo me imagino tus rivales cuando estén allí en el lanzador, este lanzador no lo tengo controlado, digo, buah, si este es el subcampeón de España de 200. Bueno, tampoco lanzaba tanto, ¿no? Entonces. Pero... O sea, no se asustaban No. caso, ¿no? A ver, el 10 metros sí que lanzo, pero ya está, eso para cualquier lanzador no sería mucho problema. No, pero me llama la atención eso, que te guste probar todas las disciplinas. En definitiva, eres atleta completísimo y amante del atletismo, disfrutas con el atletismo. Yo me lo paso genial, la verdad, tanto entrenando como compitiendo. Yo no me quejo nunca de nada y si puedo hacer algo, lo hago. Es así. Hemos visto las imágenes de cuando te proclamas por primera vez subcampeón de España absoluto en Gallur, en 2016. La primera vez es la más especial, ¿no? Hombre, a ver, además me cayó del cielo ese campeonato. Yo venía además de ganar ese año el Campeonato de España Promesa unas semanas antes, en San Sebastián, que era la primera vez que ganaba alguna medalla. Y de repente gané el Promesa en San Sebastián, bajando prácticamente 2 o 3 décimas mi marca. Y luego llegué a Gallur, creo que con la 6ª mejor marca de allí, y mi objetivo realmente era pasar a la pasando final. rondas, pasar a la final. O sea, era mi segundo campeonato de España, nunca había llegado a la final ni nada. Y volví a bajar otra vez casi medio segundo la marca, etcétera, y me cayó del cielo. Además, como era Campeonato de España absoluto, vais en 2 finales, la final A y la final B. Es decir, que tú no sabes que eres plata hasta que no se han disputado las 2. Correcto. O sea, cuando hice la marca ya sabía que era una buena marca y salgo celebrándolo, pero, a ver, sabía que iba a estar muy complicado. Además, ibas mejorando tu marca también en el... Fui bajando ronda tras ronda y cada carrera era mejor, me sentía incluso mejor. Y luego llega el año de la consagración, que fue el 2017, en el que los atletas pues tienen que demostrar que no fue flor de un día, que hay madera. Y lo vuelves a demostrar con 2 medallas más. Correcto. O sea, el año pasado, tanto a nivel promesa como a nivel absoluto, gané medallas. Entonces ya se podía decir que me consagré más o menos en la élite de la velocidad. Y ya poco a poco pues empiezan a contar conmigo a nivel nacional. Tú eres del 95, ¿no? Correcto. O sea, que llegas ya al momento de la madurez atlética, aunque todavía eres muy joven, pero por supuesto ya has hecho un gran camino. ¿Dónde quieres ir en ese camino? ¿Qué sueños tienes? De momento seguir mejorando, que yo no me quejo. O sea, llevo toda mi vida atlética mejorando año tras año. Sé que llegará el momento a estancarme, etcétera, pero lo que quiero es alargar eso cuanto más pueda y la cuestión es ir consiguiendo internacionalidades. De cara a Tokio, que todo el mundo me está hablando sobre Tokio, los Juegos Olímpicos y tal, pero realmente queda mucho tiempo, tampoco llevo una preparación específica para eso, sino de cara a próximos europeos y campeonatos del mundo, pues poder participar en ellos. Generacionalmente has coincidido con un tal Bruno que corre bastante, ¿no? Sí. Hombre, pero eso también es bastante bueno, porque a nivel nacional, si sube el nivel, el tuyo empieza a subir también. No, y además revaloriza el atletismo y qué suerte poder estar en esas finales de las que ahora todo el mundo está pendiente porque está Bruno Hortelano. También. Y también de cara a un posible relevo, poder participar con gente ellos, tan buena, pues bastante bueno. Pues se llama Dani Cerdán y me hacía ilusión que le conocierais porque tenemos a deportistas que están haciendo cosas extraordinarias y muchas veces pasan así muy desapercibidos, muy anónimos, ni siquiera sabemos de dónde son. Pues Dani Cerdán es un atleta de Valencia, de Patrais, que milita en el Club Atletismo Torrent, que tiene ya grandes resultados y que estamos seguros que nos va a seguir regalando muchos más en el futuro. Dani, un placer y muchísima suerte. Estaremos muy pendientes de ti en unos días en el Luis Puig. Pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Nosotros seguimos, tenemos más cosas.